Voy a hacer un repaso, ¿sí? Voy a hacer un repaso del video que se dejó para trabajo autónomo, ¿sí? Entonces, vamos a, digamos que a repasar un poco sobre este rectificador. Lo primero, ¿sí? Lo primero que ustedes deben tener claro a la hora de analizar este rectificador que pues yo sé que ustedes lo han manejado durante, eh, digamos que mucho tiempo, ¿sí? Yo creo que desde electrónica se lo han enseñado si no estoy mal, pero para mí es muy importante saber si ustedes tienen claro cómo es las transiciones de abierto a cerrado y de cerrado a abierto de un diodo, o bueno, en este caso de un semiconductor, ¿sí? Entonces, una pregunta y vamos mirando el chat. La transición de abierto a cerrado, ¿cuándo se produce? ¿Sí? ¿Cuándo pasa de abierto a cerrado un diodo? Diego Ruiz. Sí, señor, buenos días. De abierto a cerrado, se supone que cuando el ciclo de conducción cambia, es No, no, decir, no. Yo solamente le estoy preguntando cuándo un diodo pasa de abierto a cerrado. ¿Cuándo? bueno, conduce cuando el voltaje en su ánodo sea mayor al del cátodo. Se Listo. supone que, Muy bien. bueno, Eso es. Eso es. Gracias, Diego. Entonces, esto se produce cuando el voltaje en el ánodo es mayor al voltaje en el cátodo. Listo. Muy bien. Si nosotros observamos este circuito, ¿cuándo se produce eso? ¿Sí? Acá en azul, ¿sí? En azul vemos la red, ¿sí? Que este voltaje de entrada corresponde a un B pico seno omega t. ¿Cuándo se produce ese cambio? Exactamente ese cambio. ¿Sí? Miren que el ánodo está directamente conectado a, a la fase, ¿cierto? Pero pues venimos de que el diodo está abierto, ¿sí? ¿Por qué está abierto? En este caso se puede identificar fácil porque el voltaje de entrada es negativo, ¿cierto? Entonces está abierto. Lo que nos interesa es saber que está abierto. En este punto, lo que quiero es mirar por qué cambia a cerrado o por qué conduce en, el diodo. Este cátodo, ¿sí? Como el diodo está abierto, entonces el cátodo, o sea, todo esto, todo este cable ¿Eso? se está abierto. ¿Número madre? ¿Cuál era el número? Ayer te salió 37. 39. La tercera. La tercera balota. Juan Pablo, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Entonces, continuando, tenemos que el cátodo, ¿sí? Como el diodo está abierto, entonces el pin de la resistencia está al aire, ¿no? Por lo tanto, el cátodo del diodo, pues está, digamos que está directamente conectado al neutro, ¿cierto? Por lo que está abierto, ¿sí? O sea, la resistencia es como si estuviera al aire. Entonces, ¿qué está viendo el diodo? Pues está viendo exactamente el voltaje de la fuente de entrada. ¿Cuándo se produce el cambio? Pues justamente cuando el voltaje de entrada cambia de positivo a negativo. ¿Por qué? Porque ahí ya el ánodo es mayor al cátodo. ¿Cuándo se produce eso? Pues se produce exactamente en cero. ¿Sí? En cero se produce eso. ¿Sí? Ese es muy importante saberlo. O sea, acá inicia nuestra conducción. ¿Sí? Acá inicia nuestra conducción del diodo. Resumen, ¿cuándo inicia la conducción de un diodo? Cuando el ánodo, el voltaje, hablamos de voltaje, es mayor al cátodo. El voltaje en el ánodo es mayor al cátodo. Ahora, ¿cuándo se produce el cambio de cerrado a abierto? Vamos a preguntar. Juan Pablo Rivera. Cuando el voltaje es menor en la zona de operación,
¿sí? Cuando el diodo pasa de cerrado a abierto. ¿Sí? Juan Pablo Rivera. Bueno, Laura Torres. Cuando el voltaje sobre la resistencia es igual a cero. No. Recordemos que estamos mirando sobre el diodo. Eh, a ver, Nicolás Pardo. Cuando supera los 0.7 voltios. No, tampoco. Oscar Coy. Ah, cierto que él no está. Andrés Romero. Cuando el voltaje en el cátodo es mayor al voltaje del ánodo. Listo. Eso es lo que yo creo que les han explicado, ¿sí? Cuando el voltaje en el cátodo es mayor al voltaje en el ánodo. Listo. Es algo que ustedes, digamos, que conocen, ¿sí? Pero acá hay otro efecto, ¿sí? Si yo tengo una corriente que está circulando por este circuito, ¿sí? O sea, el diodo está cerrado, es un cortocircuito. Yo tengo dos formas para que él se abra. Una, que no es muy común, que no han visto, es que yo tenga un voltaje acá y haga como un forzado el apagado. ¿Qué es? Que yo le conecte un voltaje mayor al cátodo y un voltaje mayor al cátodo que el ánodo, o sea, esta partecita, ¿cierto? Eso sucede, eso digamos que es lo que ustedes conocen, ¿sí? Que ustedes lo ven como que el ánodo, que esta fuente ahora cambió a negativo, entonces el ánodo es menor al cátodo. Sí, pero no, o sea, no es que sea simplemente porque esta fuente cambia, ¿sí? Es lo más importante que ustedes deben saber es que es el ánodo el que es menor al cátodo, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? En circuitos, así como el que vemos acá, que no hay una conexión directa al ánodo y cátodo por una fuente externa que haga que el cátodo sea menor al, perdón, que el cátodo sea mayor al ánodo, para que se abra, es más fácil verlo en torno de la corriente, ¿sí? O sea, el diodo está en conducción porque hay una corriente positiva a través de él, ¿sí? Cuando esa corriente se hace cero o negativa, el diodo se abre, ¿sí? Entonces, la corriente se hace cero, el diodo se abre, ¿sí? Entonces, es porque la corriente del diodo, pues ya es menor a cero, menor o igual, ¿sí? La corriente del diodo. ¿Listo? Esa es una de las principales análisis que ustedes deben tener presente de ahora en adelante. En este resistivo ya vamos a ver que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el voltaje coincide, ¿sí? O sea, el voltaje, como la corriente que está en el circuito es de la misma forma del voltaje que hay en la resistencia, porque no hay más elementos, pues coincide en que la corriente y el voltaje inician en cero y terminan en cero ambos al tiempo, ¿sí? Pero ya vamos a ver que eso no pasa, ¿sí? En todos los circuitos y que eso depende de las cargas. Entonces, por eso es muy importante que ustedes tengan claro este concepto del cerrado al abierto, ¿sí? Que son dos condiciones, o sea que una puede afectar a la otra, ¿sí? Si ustedes, ¿sí? Si ustedes tienen una corriente positiva, ¿sí? Sobre el diodo y no hay una fuente externa, algo que esté conectado directamente a los pines del ánodo del cátodo, el diodo sigue funcionando. Así este voltaje de esta fuente sea negativo, ¿sí? Eso es, digamos que muy importante que ustedes lo analicen. Ahora, vámonos acá al análisis del media onda resistivo. Ya dijimos que la transición de abierto a cerrado se produce en cero, ¿sí? Ahí inicia, ¿cierto? Por lo tanto, si yo voy a ver el voltaje en la resistencia, pues como está el diodo entra en conducción,
la resistencia estaría en paralelo al voltaje de entrada. Por eso el voltaje que hay en la resistencia, o sea, el voltaje de salida, en ese rango, desde 0 hasta pi, es VI. ¿Sí? Es VI. Es el mismo. Ya después de pi, ¿qué pasa con qué? Con el voltaje de la salida, que se hace negativo. Y si se hace negativo el voltaje de la salida, pues también se va a hacer negativo la resistencia. La corriente sobre la resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar con el diodo? Que apenas, ¿sí?, se haga cero la corriente en él, pues el diodo se va a abrir. Por lo tanto, desde pi hasta 2pi, el voltaje y la corriente, o sea, el voltaje acá a la salida y la corriente del circuito, porque miren que la corriente, como es un circuito serie, pues la corriente es única. Es la misma sobre todos los componentes. También se hace cero. ¿Sí? Entonces, tengo varias expresiones. Puedo definir el voltaje de la salida. ¿Cuál es el voltaje de la salida? Es VI desde 0 hasta pi y es 0 desde pi hasta 2pi. ¿Cómo es el voltaje en el diodo? Pues sí, señor. Qué pena. En la segunda, bueno, el intervalo es de 6 pi sextos hasta 12 pi sextos. La corriente es 0, pero el voltaje es VI, ¿cierto? No, señor. Miren que ¿cuál es la corriente sobre la resistencia? ¿Sí? ¿Qué es corriente? Es el voltaje. Es voltaje sobre resistencia. Listo, muy bien. Entonces, mire que yo defino el voltaje, ¿sí? O sea, esta corriente va a tener este mismo comportamiento, solamente que dividido entre R, ¿sí? Entonces, la corriente y el voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Tiene la misma forma, que comienza en 0, tiene un valor y termina en pi, ¿sí? Que eso es al momento, ¿listo? Ahora, si nosotros vamos a ver el voltaje en el diodo, ¿cuál es el voltaje en el diodo? Si el diodo conduce, ¿cuál es el voltaje que hay en sus terminales? ¿Alguien me puede decir? Es 0, ingeniero. ¿Por qué? Porque se está comportando como un cortocircuito. Bueno, digo, sí, como un cable. Exacto, un cortocircuito. Entonces, por eso, cuando el diodo conduce, como sé que el diodo conduce desde 0 hasta pi, pues su voltaje es 0, ¿cierto? Después, el diodo se abre. ¿Qué tengo conectado directamente al ánodo? La fase. ¿Qué tengo directamente conectado al cátodo? Como está abierto, pues la resistencia se comporta como un cable y estoy directamente conectado al neutro. O sea que el voltaje en el diodo es exactamente el voltaje de entrada en el rango de pi hasta 2pi. Por eso es que lo vemos acá, que es el naranja. Desde 0 hasta pi es 0, desde pi hasta 2pi es el mismo voltaje de la entrada. ¿Listo? Algo muy importante para que ustedes tengan a la hora de graficar. Las gráficas en este análisis les ayudan muchísimo. Miren que yo tengo el eje horizontal en términos de omega t, ¿sí? ¿Qué es omega t? ¿Sí? ¿Qué es omega t? Omega t es omega por t, o sea, omega es 2pi por f por t. O sea que también es 2pi sobre el periodo por t. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es radianes y esto es tiempo, ¿sí? O sea que las unidades de omega t son los radianes, o también lo puedo expresar en grados. ¿Cuál es la gran ventaja de manejar o hacer el análisis en frecuencia angular? Que esto es lo que se llama frecuencia angular. Que no me importa la frecuencia que tenga la red. Si la red tiene 50 Hz, si tiene 60 Hz, si tiene 10 kHz, si tiene 60 kHz. No me interesa, ¿sí? Porque miren que para mí es transparente esa relación, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es analizando cómo se está comportando en frecuencia angular. Entonces, si yo quiero analizar en
Francia, que tiene 50 Hz, pues no va a cambiar mi análisis, ¿sí? Sigue siendo el mismo. Lo único que hago es si necesito exactamente saber un valor en el tiempo, pues hago la conversión y ya. ¿Sí? ¿Alguien ya se los habían explicado así en sus materias? No, ingeniero. Ingeniero, qué pena, ¿me se puede volver a explicar esa parte? La ventaja de hacer el análisis en frecuencia angular. Claro que sí. No, La gran ventaja de hacer el análisis en frecuencia angular es que, miren que si yo hago, o sea, si tengo, ¿qué es omega t? ¿Sí? Es la frecuencia angular. ¿Sí? Pero miren que yo tengo tiempo en el denominador y unidades, ¿no? Unidades de tiempo en el denominador y unidades de tiempo en el numerador. Entonces, pues se cancelan, ¿cierto? Entonces, las unidades de omega t son los radianes, ¿sí? Entonces, esa gran ventaja es que yo puedo llevar, o sea, este análisis me permite llevarlo a cualquier frecuencia de la red. ¿Por qué? Porque mire que si yo digo, no, es que ahora la frecuencia es esta de acá, ¿sí? Es 60 Hz o 100 Hz, bueno, lo que sea. Pues para mí es transparente porque yo lo único que estoy haciendo es relacionando el periodo con un tiempo, ¿sí? Entonces, está cambiando, o sea, eso sí, miren que el periodo es 2pi, ¿cierto? O sea, una vuelta al círculo es 2pi, ¿no? O sea, 360 grados. Y la relación de tiempo, de periodo y tiempo, lo que me está haciendo es como dándome esa posibilidad de ir variando, ¿sí? Que está variando esos ángulos, pero no me importa la frecuencia, ¿sí? Miren que es transparente, al final se anulan las unidades. A diferencia de esos análisis en circuitos en el que mi variable era t, entonces si el t cambiaba, si ahora la frecuencia de la red es de 50 Hz, pues cambia el análisis, ¿sí? Esa es la gran ventaja de llevar todo a omega t. ¿Sí, Marco? sí, ingeniero, ya ahora sí entendí. Listo, vale. Gracias. Entonces, vale, con gusto. Entonces miren que yo tengo acá eh, la representación gráfica la tengo de 30 grados. O sea, cada dos cuadritos son 30 grados, o sea, pi sextos. ¿Qué me permite a mí pi sextos? Pues tengo una buena, digamos que resolución del seno o del coseno que vayamos a manejar y que manejo tres amplitudes, sí, solo tres amplitudes, ¿cierto? Porque yo sé que el seno de 30 grados o episextos es un medio, ¿sí? Es un medio. Yo sé que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Y sé que el seno de pi medios es 1, ¿sí? O de pi medios o de 90 grados, ¿no? Y de ahí vuelve y se repite todo, ¿sí? Tanto positivamente como negativamente, ¿sí? Y yo solamente tuve que aprenderme tres valores. Un medio de 30 grados, 3 raíz de 3 sobre 2, raíz cuadrada de 3 sobre 2, para 60 grados y para 90 grados 1. ¿Sí? Obviamente 0 y 180, 0 grados y 180 grados es el valor del seno es 0. ¿Sí? Y ya no tuve que aprenderme nada más. ¿Sí? Ya sé que de ahí en adelante es cíclico. ¿Sí? Por eso las soluciones del seno siempre están dadas desde menos 90 a 90 grados. ¿Sí? Si ustedes van y miran una calculadora, la calculadora les ayuda a solucionar en este rango. Les da las soluciones del seno en este rango. Desde menos 90 a 90 grados. Porque el resto se repite. ¿Sí? Entonces es fácil de analizar. Esa es la explicación de por qué se debe hacer así. ¿Sí? Obviamente, si ustedes me dicen, no, yo lo quiero hacer de otra forma, mi recomendación es que lo hagan así porque es la forma más simple de analizarlo o menos compleja, ¿sí? Como lo quieran ver. ¿Listo? Entonces, conclusión. ¿Qué era lo más complicado de este circuito? Si ustedes me pueden decir, ¿qué es lo más complicado de este circuito? Lina Gil, Lina Paola Gil. Que
qué pena, ingeniero. Yo acabo de entrar, es que estaba en una cita médica. Entonces, hasta ahora entro. ¿Qué pregunta su merced? Eh, ¿Cómo te fue con las clases del día martes? Bien, aunque presente un poquito de confusión con respecto a ya gráficamente bueno, la simetría para definir si la señal por partes era par o impar. La parte de un medio del promedio, eso no lo entendí muy bien. ¿La parte de promedio? Sí, para decir si la señal era par o impar. Era una señal cuadrada donde tenía pues una parte en cero y después otro rango en uno, ¿sí? Y su merced decía que pues, bueno, hallando ya la transformada de Fourier, pues se determinaba que era una función impar. Pero su merced decía que para verlo gráficamente le sacaba el promedio y la bajaba y pues ahí sí se cumplía la regla por simetría que nos daban gráficamente para corroborar que sí era impar. Pero no comprendí muy bien por qué lo del promedio Ok, y por qué se bajaba la señal. ok. Entonces, si algo ahorita antes de terminar la clase me recuerdas y lo explicamos, ¿listo? Bueno, gracias. Bueno, pero ¿tú viste el segundo video de la clase? No completo. No completo. En este análisis, ¿sí? ¿Qué crees que fue lo más difícil para ti entender de este rectificador de media onda? Este que es acá. Pues con Allá respecto a análisis, si acaso un poquito, pero pues no tanto. Definir bien los límites donde empiezan a generarse, o sea, la señal del diodo, el voltaje que decae en el diodo. Un poquito se me dificulta esa parte. Ok. eh, Listo. Entonces, si hacemos un resumen acá, ¿qué era lo más complicado? Pues entender cómo y por qué conduce un diodo. Eso era lo más complejo, ¿sí? Entonces, espero que esto les haya quedado muy claro, ¿sí? Lo estoy repitiendo de nuevo para los que no vieron en la clase. Porque cuando ustedes ya definen eso, mire que ya encontró la función de voltaje, la función de corriente, hasta la función del diodo. Si ustedes quieren encontrar los parámetros de rendimiento, pues simplemente es llevar esas funciones, ¿sí? Miren que si yo quiero encontrar el voltaje promedio de la salida, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Pues simplemente aplico la fórmula que yo les expliqué en esa sesión. 1 sobre el periodo integral de la función, en el rango, pues obviamente donde es periódica, ¿no? Y opero matemáticamente, ¿sí? Solamente superar. ¿A qué llego? A que el voltaje promedio de un rectificador, y esto ya es, mire que la forma, si yo lo hago de forma genérica o sea, sin números, pues yo puedo encontrar ya que es fácil encontrar el voltaje promedio de un rectificador monofásico de media onda, ¿sí? Que es B pico sobre pi. Ya, si ya lo quiero llevar a una red de Colombia o a una red de donde sea, pues simplemente aplico cuál es el voltaje pico de esa red y ya, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo para el voltaje RMS. Aplico la fórmula del voltaje RMS, que es 1 sobre el periodo integral de la función al cuadrado y se le saca raíz a todo, ¿sí? ¿Qué es lo complicado? Pues que puedan hacer las integrales, que recuerden identidades, ¿sí? No es más, ¿sí? Porque pues hacer las integrales, pues hasta metiéndolo en la calculadora lo pueden sacar, ¿sí? Pero es muy importante es que sepan ese concepto, ¿sí? Si ustedes no llegan a las funciones, no van a poder encontrar parámetros de rendimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes no hacen este análisis, que es como lo más cortico, pero lo más importante, los parámetros de rendimiento no les va a quedar bien, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante y es acá donde quiero hacer como recalcar eso, que deben encontrar muy bien las funciones y definir las funciones para que los parámetros de rendimiento queden bien, ¿listo? Eh, no sé cómo les fue con el THD, bien todos, entendieron todos qué es el THD,
que es uno de los parámetros de rendimiento que más vamos a usar. Ingeniero, pues yo le tengo una pregunta respecto a eso. Es que su merced mencionaba que había pues dos tipos, ¿no? Que era el total y el AC. Pero entonces no me quedó claro como cuándo aplicar uno y cuándo aplicar el otro. Listo, Héctor, muy bien. Entonces, tenemos por acá la corriente del circuito. Acá yo ya la escribí como funciona a trozos, pero recuerden que estaba definida arriba, ¿no? El THD. ¿Qué me sirve el THD? Miren que la gracia de los parámetros de rendimiento es que ellos me dan información sobre un circuito, ¿sí? Entonces, lo más importante que ustedes deben tener claro es que cada uno le va a servir para algo, ¿sí? Entonces, el THD, ¿para qué le sirve? Alguien me puede, digamos que más allá de que cómo se aplica, cómo se halla, sino ¿para qué le sirve? ¿Sí? ¿Qué le dice el THD a ustedes? ¿Sí? Vamos a preguntarle por acá. Ah, bueno, Gilbert, creo que iba a hablar. Sí, pues creo que es como para definir qué tan buena es la señal de corriente. Bien, bien hasta ahí. Vamos por acá a preguntarle a Sebastián González. Bueno, no está. Jesús Julio. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Pues yo diría que es para mirar qué tan sinusoidal es una señal, qué tan con sinusoidal. Listo, muy bien. Otra definición, que las dos que me han dicho están bien. Feider Díaz. Creo que en una parte del video, ingeniero, usted decía que era para ver qué tanto se estaba aprovechando la energía que proporciona la fuente, si no estoy mal. Listo, muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, vamos a hacer una explicación. Voy a hacer digamos que repasar, ¿sí? Esa explicación. Entonces, yo tengo acá la función de corriente. Y el THD me sirve para identificar qué tan buena corriente tengo en la entrada de un rectificador, ¿sí? Porque a la salida pues no me interesa porque es un DC, ¿no? Entonces pues allá no me interesa qué tan buena es o qué tan mala es. Miren que digamos que la facilidad de este circuito es que como está en serie, pues la corriente es la misma en todos los componentes, ¿cierto? Entonces por eso es que yo voy a encontrar el TH sobre la corriente. Pero si ya hay un circuito en el que la corriente de salida es diferente a la corriente del generador, pues el que me interesa es la corriente en el generador, ¿sí? Para poder encontrar el THD. ¿Por qué? Voy con la respuesta que me dio otra persona. Porque yo quiero mirar qué tan senoidal es esa corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deseo? Que de un generador que es senoidal, pues la corriente tenga la misma forma y la misma fase, ¿sí? La amplitud puede cambiar, eso no afecta, pero sí lo que me interesa y la normativa habla es que la corriente del generador sea igual a la forma que tiene ese generador en voltaje, ¿sí? Entonces, ese es importantísimo, ¿sí? Es muy, muy, muy importante, ¿sí? Ahora, listo, ya definimos nuestra función de corriente, ¿sí? ¿Y qué nos dice el THD? Entonces, la fórmula general que van a encontrar es esta, ¿sí? Que es la relación del RMS con el RMS de primera armónica, pero pues entendamos qué es eso, ¿no? Entonces, el THD, ¿sí? El THD es la relación de la corriente de distorsión sobre la corriente de primera armónica, ¿sí? Entonces, acá gráficamente lo podemos ver, ¿sí? Entonces es, ¿qué tengo de primera armónica, de fundamental, versus de las otras componentes? ¿Alguien recuerda, ¿sí? ¿Por qué es importante la corriente RMS de la primera armónica? ¿Qué hace con respecto a mi circuito? Pues sí, Porque su es la que merced decía, aporta potencia promedio. ¿Quién habló? Qué pena, estoy viendo. Yo. Es Laura. Listo, muy bien. ¿Quién más habló?
Juan Pablo, pues yo iba a decir que su merced en el video decía que el primer armónico era como que el que brindaba más información. Entonces era como el que más se tenía que centrar y ya los demás como que no eran tan importantes. Ok, entonces, bien los dos, ¿sí? Laura, la única armónica que me aporta potencia promedio es la primera, ¿sí? O sea, de esa señal que yo estoy sacando de la fuente, la única que me aporta la potencia promedio a la salida es la fundamental, la armónica 1. El resto no. Entonces, ese es un problema, porque ¿qué buscamos en la electrónica de potencia? Que los circuitos sean más eficientes. Y si es más eficiente, ¿qué es la eficiencia? Potencia a la salida sobre potencia en la entrada. Y si estoy gastando más potencia en la entrada, ¿cierto? Y solamente la armónica 1 es la que me aporta la salida, pues no estoy siendo eficiente, ¿cierto? Entonces, no es simplemente que yo desee que la corriente del generador sea igual al generador por forma, porque se vea bonita. No, es eso, es porque estoy desaprovechando la energía que está entregando el generador. Por eso es que el THD es importante, es muy importante en un rectificador y en un inversor, pues que manejamos AC, ¿no? Ahora, definamos, ¿sí? Para mí es prácticamente imposible pues encontrar la corriente de distorsión porque me tocaría, o sea, normal, ¿no? O sea, me tocaría contar cuánto es la amplitud del segundo armónico, cuánto es la tercera, cuánto es la cuarta, ¿sí? Y así hasta el infinito, ¿sí? Hasta la armónica infinita. Un elemento que me ayuda es la corriente RMS, porque la corriente RMS toma todo, ¿sí? Toma todas las componentes, ¿sí? Entonces es el valor de todas las componentes. Así también se define el valor RMS, como el valor de todas las componentes que tenga esa señal. Entonces, si eso es así, pues mire cómo definimos la corriente RMS. La sumatoria al cuadrado de cada una de las componentes, RMS obviamente, desde la 1 hasta infinito. ¿Sí? Porque son componentes ortogonales. ¿Sí? Son componentes ortogonales. ¿Listo? Ahora, yo necesito de ese valor RMS separar cuánto es de fundamental y cuánto es de distorsión. Entonces, el que saco de esa sumatoria el primer armónico y ya, pues ahora la sumatoria va a estar definida desde el segundo armónico hasta infinito. ¿Qué es esto? Pues la corriente de distorsión RMS, ¿cierto? Al cuadrado, ¿no? Y así pude separar las dos, ¿cierto? Ahora, quiero encontrar cuál es el valor de la corriente de distorsión RMS en términos, no de todas las componentes, sino en términos del valor RMS. Por lo tanto, pues despejo de acá, elevo al cuadrado a ambos lados de la igualdad y despejo la corriente de distorsión. Entonces la corriente de distorsión es el valor RMS al cuadrado menos el valor RMS al cuadrado de la primera armónica, ¿sí? Y ya para quitar este cuadrado, pues saco radical a ambos lados, ¿cierto? Entonces ya tengo a qué equivale la corriente de distorsión RMS. Vuelvo. ¿Qué es el THD? La relación de distorsión sobre primera armónica. Reemplazo y llego a mi ecuación total, ¿sí? Llego a la ecuación total, ¿sí? Y esta ecuación, pues el RMS lo puedo hallar con la integral y el primer armónico, ya vamos a ver cómo lo podemos hallar, ¿sí? Pero es más simple porque solamente es encontrar un armónico, no tengo que encontrar todos los armónicos, ¿sí? Muchachos, hasta el momento es claro o hay que revisar algo, repetimos algo, no hay ningún inconveniente por eso. Inge, una pregunta, ¿cuál se supone, o sea, cuál corriente se supone que tiene que ser mayor? ¿O esto no importa, esto puede variar? O sea, entre la RMS y la distorsión. Sí, la idea es que la RMS sea igual a la RMS del primer armónico, porque todo se está concentrando en fundamental. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, y otra pregunta. Arriba que dice, la corriente RMS es igual a la sumatoria de IK por RMS. O sea, esa parte de ahí, ¿es la sumatoria de qué corrientes? ¿Esta? Sí, esa parte. Esta IK es cada una de los armónicos.
Pero o sea, esa no cuenta como sola, o sea, no es como... No, por eso K está acá en la sumatoria que va variando. Entonces es la corriente RMS de la primera armónica, después varía la siguiente, a la segunda armónica, tercera armónica, cuarta armónica, quinta armónica. O sea, ahí también tocaría hallar para cada una. Exacto. O sea, digamos que esto solamente es expresión para poder separar componentes y encontrar una definición de la otra, porque esta es más fácil, pues en lugar de hacer esta sumatoria, pues hago la integral de la función, ¿no? Listo, ingeniero. Listo, ¿vale? ¿Alguien más, muchachos? No hay ningún inconveniente. Ok, entonces llegamos a esta expresión. Listo. Perfecto. O sea, esa nos define ¿qué? Nos define la distorsión de una señal. Ahora, el gran problema, ¿sí? El gran problema que tenemos es cuando las señales tienen promedio, ¿sí? Entonces, hay unos, digamos que hay unos libros que nos definen, que cambia esta expresión. ¿Qué es que la señal tenga promedio? Pues que acá aparece una componente en cero, o sea, la armónica cero, ¿sí? Ese es el gran inconveniente. ¿Por qué? Porque pues nosotros habíamos definido nuestra sumatoria, si ustedes se dieron cuenta arriba, desde 1 hasta infinito, ¿cierto? Y nosotros definíamos como la distorsión desde la segunda armónica en adelante, ¿sí? Pero ¿qué hacemos ahora con esa corriente promedio? La corriente promedio aporta, o perdón, no la corriente promedio, la que, eh, el valor promedio aporta a la potencia promedio, aporta a la salida, sí, aporta a la salida, pero ¿qué efectos tiene en el generador? ¿Sí? Entonces ya vienen, ¿sí? Diferentes normativas. Por ejemplo, la que siempre repito en clase es la IEEE 519. ¿Sí? Hay un efecto, ¿sí? Que es que la corriente de la salida tenga DC, es malo para el generador. Hay sobrecalentamiento, ¿sí? La señal, la misma señal se va deformando. O sea, si yo tengo un buen generador, ¿cierto? El nivel o la señal de voltaje es una seno pura, ¿sí? Pero yo le voy conectando malas cargas, ¿sí? Cargas que le piden DC, que le inyectan DC, cargas con alto contenido armónico, pues el generador, su señal de voltaje se va dañando. Si, el problema es que nosotros no estamos en la universidad, pero si nosotros estuviéramos en la universidad y cogemos el osciloscopio y medimos la red, ¿sí? Vamos a ver que esa red no es una seno pura y el problema es por las cargas que se le han conectado. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que están haciendo sus circuitos de sus materias y llegan y dicen, ah, pero es que anoche, justamente anoche, me funcionó el circuito y hoy en la mañana ya no me funciona. ¿A alguien le ha pasado eso? No sé, preguntemos acá al azar. Eduardo Mayorga, Sí, señor. ¿sí? Y creo que a todos nos ha pasado el efecto ingeniero. Sí, el efecto ingeniero, ¿sí? A ver, Iván Barreto, ¿también le ha pasado? Sí, sí, señor, eso es como bien común. ¿Qué dice el ingeniero o el profesor que les va a calificar? Ah, no, pues es que el circuito debe funcionar siempre, ¿cierto? No en la noche y en la mañana no. El problema es que si ustedes tienen, ¿sí? Si ustedes tienen un equipo conectado a la red, si ustedes tienen un circuito conectado a la red, pues que esa red ya no sea tan seno, ¿cierto? Ya no sea tan pura, pues quiere decir, puede descalibrarle sus equipos. Entonces, el gran inconveniente es que ustedes no tienen unos filtros en la entrada de sus circuitos, no tienen condensadores de desacople en sus chips, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es un condensador de desacople para un chip? Listo. Entonces, yo sí sé que ustedes
pues buscan muchos circuitos en internet. Y no sé si a ustedes les ha aparecido en internet. Listo, entonces voy y busco, no sé, sensor tal para Arduino. Y van y les muestra, o bueno, para Arduino no, sino para el microcontrolador. Y les muestra siempre condensadores en la entrada. No sé si alguien se ha dado cuenta de eso. ¿Sí? Que les muestra unos condensadores en la entrada. O condensadores en paralelo a la entrada, ¿no? ¿Alguien ha visto circuitos así que aparecen en internet? No sé, Héctor Aponte. Joan Sebastián dice que sí. Héctor Aponte. Sí, pero sí, la mayoría traen circuitos de Pocket por lo general muy pequeños. Sí, listo, muy bien. Entonces, ¿serían los mismos capacitores, por ejemplo, que aparecen en los circuitos de los reguladores, de los circuitos integrados de regulación? sí, señor, son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Acá, para complementar, es que igual les comento de una vez, la clase de las 8 no alcancé a explicar todo, ¿sí? Entonces, pues acá vamos a tener un poquito más de tema, ¿no? De tiempo para explicar algunas cositas. Pero entonces voy a explicarles. Ustedes tienen un microcontrolador. Y ese microcontrolador tiene acá un más y un menos. Unos pines de alimentación. Y ustedes tienen por acá 50 kilómetros del circuito su fuente. ¿Sí? Y se lo conectan. Este cable larguísimo, ¿sí? Porque son caimanes que ustedes utilizan, pues ¿qué son? Son una resistencia y una inductancia, ¿sí? Porque es un cable. Ahí sí no podemos hacer nada. ¿Qué pasa si el microcontrolador, porque nosotros sabemos que el microcontrolador se alimenta con 3.3 o con 5, pero ustedes saben qué corriente maneja? Y ustedes van a decir, sí, maneja poquita corriente, porque yo en un pin solo le puedo sacar 20 miliamperios, y eso es cierto. Pero ¿y picos de corriente, picos de consumo? ¿No han pensado en eso? Y sucede en los microcontroladores. Si se sobreexige al microcontrolador, va a tener un pico de corriente, ¿sí? Para poder hacer ese procesamiento, porque al igual son chips y son transistores los que tiene adentro. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene un pico de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo acá una inductancia? Pues la inductancia se opone a los cambios bruscos de corriente, o sea que este pico, esta fuente, no le va a poder entregar ese pico al microcontrolador. O sea que el microcontrolador no va a funcionar bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué les dicen a ustedes allá pues más allá que en internet son los fabricantes, ¿no? Es coloque acá un condensador, ¿cierto? Bien pegadito a los pines del microcontrolador. ¿Por qué? Porque el condensador se va a cargar, ¿cierto? El condensador se carga. ¿Y cómo se descarga el condensador? A través de una corriente que le exige. Pero como este condensador está bien pegadito allá a los pines, ¿quién entrega el pico de corriente? ¿La fuente o el condensador? El condensador entrega el pico de corriente. Ahora, si yo tengo esta fuente, ¿cierto? Que está conectado allá a la red eléctrica, ¿cierto? ¿Estas fuentes tienen una excelente regulación o no tienen excelente regulación? No tienen excelente regulación, ¿sí? No son muy buenas en regulación, o sea, varían dependiendo la calidad de la red que tengan. Entonces, ¿qué es lo mejor que ustedes pueden hacer? Conéctenle el regulador. Para eso es un regulador, para manejar 5 voltios y pequeñas corrientes, ¿sí? Y no me importa la eficiencia ahí. Pero si el regulador no le ponen el condensador, o si el regulador está en el PCB en la entrada y el PIC, ¿sí? Está ya 50 kilómetros después, pues no van a tener digamos que una buena entrega de corriente o de pico de corriente, ¿sí? Ahora, si tienen un sensor más grave, ¿sí? Más grave, porque el sensor también necesita picos de corriente. O sea, cuando envía el haz, uno de distancia, cuando envía el haz, ¿será que es el mismo consumo que cuando no está enviando el haz? ¿O cuando envió el haz y el haz es más corta, la distancia que está midiendo es más cortica o es más larga? Los consumos son diferentes, ¿sí? Muchachos, ¿claro?
consejo para todas sus próximas implementaciones. Ingeniero, ¿y sería recomendable que el valor de este capacitor sea grande o pequeño? Listo, entonces, para eso entonces uno habla de altas y de bajas. Entonces, por lo general, ¿sí? Por lo general, ¿no? Lo que uno hace ya es definir. Entonces puede colocar por ahí uno de 2.2 microfaradios para bajas, ¿sí? Sí, para bajas, y electrolítico, y unos, no cerámico, de las lentejitas no, de poliéster, de esos que son verdecitos o cafés, de unos 10 nanos para altas frecuencias. Sí, porque ustedes recuerdan que el condensador pues tiene una reactancia y cada uno funciona diferente, ¿no? Entonces, por lo general se colocan esos dos. Y además el condensador electrolítico tiene una alta resistencia ESR, ¿sí? O sea, lo que hace que sea como muy equivalente a una resistencia al condensador. Y eso no es bueno. La idea es que no sea como tan resistivo ese componente que está en paralelo a la fuente o a los pines de alimentación de los micros, ¿sí? Ingeniero, una pregunta. Y en el caso de los condensadores de tantalio, esos digamos, ¿en qué serían buenos? No, lo que pasa es que es más allá, es digamos que el material, ¿sí? Entonces el de tantalio pues es polarizado, ¿no? Entonces, digamos, si tú lo conectas en paralelo a esa fuente, pues te ahorras el electrolítico y el de poliéster, ¿sí? Pero pues los de tantalio tienen un problema y es que no llegan a tan alta capacitancia. Si no estoy mal, yo he visto es como hasta 10, o sea, los comerciales que tenemos acá a la mano, como hasta 10 micros, ¿no? Si no estoy mal. Más de 10 micros no he visto. Entonces, los de tantalio son buenos porque como que mezclan esas propiedades del poliéster y el electrolítico. Pero tampoco es que sea tan comercial. Y el problema es que es polarizado, ¿sí? O sea, que tiene pines de polarización. Pero sí tienen las mismas características, ¿sí? Ahora, la otra, ¿sí? Es cuando uno mira la vida útil de un condensador. Entonces tiene vida útil del condensador es en horas. ¿Y cómo me representa un buen condensador? Pues yo puedo comprar un condensador de 20.000 horas y uno de 2.000 horas. Entonces me dicen, no, pues compró uno bueno. Sí, pero depende el ripple de corriente que esté entregando el condensador. Ya vimos que el condensador se descarga a través de ripples, ¿no? O sea, a través de entrega de picos de corriente. Entonces, eso hace que el condensador se caliente. Y si se calienta, entonces va a ir disminuyendo su vida útil. Por eso, no sé si ustedes han escuchado, tanta vida útil del equipo, ¿sí? Va muy, muy, muy guiada al estrés que sufren los componentes, ¿sí? Eso es, digamos que normal. Igual eso hay especializaciones, maestría que estudian esa vida útil de los componentes, pero es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Porque ustedes, yo creo, ¿no? Personalmente, que hay un gran problema a nivel de educación en general de ingeniería, en que se queda en el hacer, pero no se queda en el evaluar, o no hay la evaluación. Listo, funcionó, pero funcionó bien, fue eficiente, digamos que podemos tener una retroalimentación. ¿Cuánto tiempo dura? Porque, listo, mi circuito puede durar, yo hice un circuito y dura 10 días, y a los 10 días ya me toca cambiarle los condensadores porque ya no sirven, ¿sí? O ustedes dejaron un circuito encendido 2 horas y a las 2 horas ya se le quemaron los condensadores. Y no es que se quemen porque el circuito está mal, no, sino por el estrés del funcionamiento. Eso es importante que ustedes por lo menos lo conozcan, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces continuemos por acá con nuestra explicación. Entonces, hablábamos, ¿sí? Un poquito de esos efectos, ¿no? De malas fuentes. Lo que nosotros estamos analizando hasta el momento son rectificadores, ¿sí? La gran evolución de los rectificadores fueron los PFCs, ¿sí? Que son correctores de factor de potencia, ¿sí?
Entonces, un corrector de factor de potencia lo que hace es evitarnos estas componentes en la corriente de entrada, ¿sí? Entonces, corrector de factor de potencia, ¿sí? Porque ya vamos a ver más adelante en otra clase que el factor de potencia no solamente es cuánto es la potencia activa versus la reactiva, sino también tiene que ver con el THD, ¿sí? Entonces hay un factor de potencia con desplazamiento, se llama así, que es, tenga en cuenta esa relación de activa y reactiva, pero también tenga en cuenta el THD, ¿listo? Entonces, acá tenemos dos formas, ¿sí? Tenemos dos formas y es que consideremos al promedio como parte de la distorsión o no lo consideramos como parte de la distorsión, ¿sí? Entonces, venimos acá. ¿Recuerdan qué era nuestra corriente RMS? Pues nuestra corriente RMS es la suma de todas las componentes. Saquemos las componentes que nos interesan. Una es el promedio, que es la armónica 0, ¿sí? Otra es la armónica fundamental, que es la armónica 1. Y la otra son desde la 2 en adelante, o sea, distorsión. Si yo incluyo, ¿cierto? Si yo incluyo al promedio como distorsión, entonces, ¿qué obtengo? Pues que la distorsión es esa armónica 0 más la sumatoria de la armónica 2 hasta infinito. Esa es la distorsión, ¿cierto? Entonces, si yo voy y reemplazo que esto es distorsión, ¿cierto? Ya sé que es distorsión, pues yo tengo mi misma ecuación, o sea, que el THD, ¿sí? Tiene o comprende al promedio como parte de la distorsión. Y mire que aplica esta fórmula, ¿sí? Entonces, entra acá. ¿Sí? Ese es importante. Ahora, listo, ya tenemos esto claro, ¿sí? Tenemos esto claro. Esta ecuación o esta fórmula que a la que llegamos, ¿no? No es que me la saqué de la manga, sino a la que llegamos es que el promedio hace parte de la distorsión, ¿sí? Ahora, vamos por acá. Mi segunda opción, no, el promedio no hace parte de la distorsión porque el promedio entrega potencia promedio a la salida, ¿no? O a la carga que tengamos conectada. Entonces, ¿qué tenemos que definir? ¿Cierto? Que la corriente RMS, pues obviamente esta es su representación, ya que sacamos cada una de las componentes, ¿sí? Y que la distorsión solamente es desde la armónica 2 hasta infinito, ¿sí? Si yo despejo, mire que si yo despejo que esto es distorsión al cuadrado, o sea, obviamente la componente de distorsión RMS al cuadrado, ¿a qué es igual? Pues es igual a la RMS al cuadrado, menos, porque este pasa para el otro lado, menos la corriente promedio al cuadrado, menos la corriente RMS al cuadrado del primer armónico, ¿sí? Esta es la distorsión. Mire que no estoy, por eso es que se resta, ¿sí? O sea, de ahí sale la razón de por qué se resta en la distorsión. No la tengo en cuenta acá. Por lo tanto, si yo despejo, ¿qué es la corriente de distorsión? Pues la RMS, quítele el promedio y quítele la primera armónica, ¿sí? Si ya tengo esto, pues fácilmente puedo definir el THD. ¿Qué es el THD? La relación de distorsión, de corriente de distorsión, sobre la de primera armónica. Ya la tengo y la defino. Entonces, esta expresión que termino obteniendo, ¿sí? Mire que me da la posibilidad de encontrar el THD solamente en la parte AC, ¿sí? Por eso yo lo llamo así, ¿sí? Solamente en la parte AC. Entonces, esta expresión la ven en Rashid, ¿sí? En Hart solamente muestran esta, ¿sí? Entonces, es un poquito de análisis que no es en dónde la utilizo o en dónde la aplico, sino es más importante que ustedes sepan que existe, ¿sí? Y que depende lo que ustedes quieran mirar, ¿sí? Si yo me voy a la norma, entonces de pronto tengo que aplicar esta. Pero si me voy a la normativa que me dice, ojo con el DC que le está metiendo a la red, prefiero no conectarle, ¿sí? O sea, prefiero no conectarle un rectificador con, digamos que con alto inyección de DC. ¿Es clara la diferencia, o más que la diferencia es como el análisis de los dos THD? ¿O hay alguna pregunta? No hay ningún inconveniente si hay preguntas, muchachos.
Pues su merced podría explicar nuevamente, es que no me quedó muy claro, la verdad. Con respecto a cómo se halla o a la utilidad de los dos. La parte de la utilidad. Perdón, Sí, señor. o sea que como conclusión, una tiene en cuenta los valores de ese contenidos en el circuito y la otra solo la entrada, el valor AC con el que uno está alimentando. ¿Es algo así o...? Listo, entonces, el THD, ¿sí? El THD, ¿qué me define? Me define la distorsión, ¿sí? Me define la distorsión del circuito. Entonces, digamos que esa corriente que yo le estoy sacando al generador, porque es la que me interesa, puede tener AC, perdón, puede tener promedio o no puede tener promedio, ¿sí? ¿Por qué yo les explico de esta forma? ¿Sí? Porque en los rectificadores ustedes pueden tener circuitos media onda que inyectan DC a la red, o pueden tener circuitos onda completa que no inyectan DC a la red, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Miren que acá, en esta expresión, yo estoy diciendo que defino, ¿sí?, como distorsión al promedio. Porque mire, acá lo tengo, ¿sí? Perdón, acá, ¿sí? Estoy diciendo que la corriente de distorsión es el promedio más las componentes de segunda armónica hasta infinito, ¿sí? Esa es la distorsión. Por eso obtengo esta ecuación, ¿sí? Porque ya al reemplazar obtengo esta ecuación. Listo. ¿Cuándo la aplico? Entonces, más allá de cuándo la aplico, es qué me representa cada una, ¿sí? Entonces, obviamente, este TH de hacerlo así, pues me va a dar un valor más alto cuando la corriente de entrada tiene DC, ¿sí? Pero digamos que lo más significativo es que ustedes entiendan, ¿sí?, cuando hacen la comparativa de las dos, es que yo no puedo conectarle un circuito a la red que tenga DC, ¿sí? Y ya les voy a explicar con el ejemplo del que estaba en el video, ¿sí? Ahora, acá, cuando yo tengo, en la segunda opción que les presento, yo tengo a la distorsión, a la corriente de distorsión, mire que solamente está definida desde el segundo armónico hasta infinito. No estoy teniendo en cuenta el promedio, ¿sí?, como parte de la distorsión, porque mire, ¿qué es el valor RMS? El valor RMS es todo: promedio, primera armónica y segunda armónica hasta infinito. ¿Qué le estoy restando al RMS? El promedio y la primera armónica. ¿Qué me está quedando? Solo segunda armónica hasta infinito. Por eso cuando reemplazo, llego a esta expresión, que tengo que restarle al RMS el promedio. ¿Y en qué me ayuda? Pues me ayuda en mirar, el THD, me ayuda en mirar la forma de la señal, ¿sí? Este THD así. Listo, la forma de la señal es muy buena, pero es que a mí me interesa mucho que no haya inyección de DC en la red, ¿sí? Porque ya vimos cuáles son los efectos, o ya les expliqué más o menos cuáles son los efectos de tener malas cargas conectadas a la red. Ese es un efecto, ¿sí? Y hay sobrecalentamiento en los equipos, que eso es muy grave, ¿sí? No sé, John, si ya queda un poquito más claro. Sí, señor, gracias. ¿Sí? Y Marco. Sí, ahora sí, quedamos claro. Listo. Entonces vámonos a nuestro ejemplo que les definí ya, ¿sí? Listo. Entonces ya sabemos, pues, nuestro THD, ¿sí?, la explicación de cada uno. ¿Qué necesitamos? Miren, necesitamos encontrar el valor RMS y el valor RMS del primer armónico, ¿sí?, para poder tener claridad sobre esos dos. El valor RMS, pues es fácil, como lo estamos viendo sobre una resistencia, pues es el voltaje RMS sobre R, ¿sí? Como la corriente es única, entonces pues yo la puedo observar sobre la resistencia, porque es la misma de la entrada, ¿sí? Por eso es que estoy aplicando esto. Pero vuelvo y repito, si en el circuito la corriente de la salida es diferente a la corriente en la entrada, o sea, no todo está en serie, pues no puedo hacer eso, ¿sí? Ese es importante. Entonces, ya encontré la corriente RMS que está entregando la fuente.
También sé cuál es la corriente promedio que está entregando la fuente, ¿sí? ¿Cuál es la corriente promedio de ese generador? Ahora, ¿cómo encuentro la primera armónica? Entonces, la primera armónica, pues tengo que irme primero a las componentes. Entonces, sé que cada armónica tiene una componente par y tiene una componente impar, que están representadas por A1 y B1, ¿sí? Que después ambas se suman, ¿cierto? Acá, ¿sí? ¿Cuál es la corriente? Pues la corriente es B pi coseno omega t sobre R. Multiplico, mire que solamente es hacer una integral, ¿sí? La integral está evaluada desde 0 hasta pi, ¿por qué? Porque solamente tengo corriente en ese rango, ¿sí? Y encuentro, al solucionar esto, ¿sí? Encuentro que A1 es igual a 0. Y cuando hago B1, que es exactamente lo mismo, pero multiplicado por seno, ¿sí? Pues encuentro que este es el valor, ¿sí? Este es el valor de B1, que en este circuito es justamente la corriente RMS, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué pasa si A1 es 0 y B1 si hay un valor? ¿Que la función es qué? ¿Es impar? ¿Es par? ¿O no se sabe? Por ahí Lina, que me estaba preguntando un poquito de eso. Sería impar, ¿no? Correcto, sería impar porque mire, solamente tiene componentes B1 y las componentes B1 ¿a qué están referidas? Al seno, y el seno es ¿qué? Es impar, ¿sí? Entonces yo sé que esta corriente va a ser impar o que ese armónico es impar, ¿listo? Ok, perdón, más allá de eso es que en esta respuesta es impar, ¿listo? Ahora, ¿cómo encuentro el valor RMS de un armónico? Si yo tengo componentes, cada una de estas componentes son ortogonales, pues la forma de encontrar amplitud pues, es Pitágoras, ¿sí? Porque, ¿a qué me refiero con ortogonalidad? ¿Sí? Que están así. Este es el coseno y este es el seno. Son ortogonales porque tienen un ángulo de 90 grados entre sí. ¿Esta resultante cuál es? ¿Sí? Que es la amplitud. Pues es simplemente hacer Pitágoras, ¿listo? Y mire, encuentro el valor pico del armónico. El valor pico del armónico del primer armónico es la corriente RMS. Pero lo que yo necesito es el RMS. Por lo tanto, necesito dividirlo entre raíz de 2, ¿sí? Porque así es como encuentro el valor RMS de una señal senoidal. Bueno, senoidal, ¿no? Así es como encuentro, dividiendo el valor pico entre raíz de 2, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé, ¿cierto? Voy a encontrar el TH de ese circuito, el total, que lo defino así, ya es personal, total. El valor de RMS al cuadrado, ¿cierto? Sobre el valor RMS del primer armónico, al cuadrado. ¿Cuál es el valor RMS del primer armónico? Este que ya acabamos de encontrar, ¿cierto? Entonces, cuando opero el cuadrado, pues simplemente se cancelan y me queda 2 menos 1. Raíz de 1, 1. O sea que el THD, teniendo en cuenta que el promedio es distorsión, me da 100%. ¿Sí? 100%. Ahora, voy a encontrar el THD solamente referido a la parte AC. ¿Listo? Ya sé cuánto vale este, ¿cierto? Menos el IO promedio al cuadrado. ¿Cierto? Entonces puedo separar la fracción, o sea, perdón, que se descargó el lápiz. Entonces puedo encontrar esa relación, ¿cierto? Entonces, pues separo la fracción, me queda este RMS al cuadrado sobre este valor, que ya sabemos que es 2, ¿sí? Que fue el que encontramos acá, y me quedaría menos IO cuadrado sobre esta expresión, ¿cierto? Que sería IRMS al cuadrado, perdón, acá, está mal acá, así, IRMS al cuadrado sobre raíz de 2. Realizamos la potenciación y en el video, ¿sí? Cuando ya hacía la simplificación, me di cuenta que tenía un error. Bueno, en la clase anterior
un estudiante me ayuda a darme cuenta que tenía un error, ¿sí? Y no queda 2 sobre raíz, sobre pi al cuadrado, sino es 8. Eso me da un 0,4352, que llevándolo a porcentaje sería el 43.53%, para que por favor corrijan eso si tomaron apuntes, y yo voy a hacer la corrección en el video. ¿Listo? Entonces, miren que acá es importante pues ver la diferencia entre los dos, ¿no? Mire todo lo que afecta involucrar al DC como distorsión en el circuito, ¿no? Afecta mucho, ¿sí? Muchachos, no sé si acá hay alguna pregunta, duda. Ok, entonces, no sé si en el video vieron lo que es el factor de forma, un parámetro de rendimiento que es el factor de forma. ¿Sí? ¿Nadie lo vio? Qué pena con ustedes. Sí, ingeniero, yo pues, tomé apuntes ahí a la definición como tal. Ok, entonces el factor de forma pues nos relaciona el valor RMS y el valor promedio, ¿sí? Tener un factor de forma, digamos que tienda a 1, quiere decir que el valor RMS y el valor promedio son iguales. Ese me sirve cuando yo lo voy a observar a la salida, ¿sí? Digamos que es muy bueno observarlo en la salida, porque me dice qué tan buen nivel de rectificación tengo, ¿sí? Entonces, ahí me sirve. También me sirve un poco a la hora de mirar el valor, digamos que el valor RMS y el valor promedio de lo que de la corriente que está entregando el generador, ¿sí? Esa es una forma un poquito más rápida de ir y observar como esta relación. No me va a decir el THD, pero sí me va a decir como qué tanto DC tengo o qué tanta relación de DC con respecto a RMS tengo en mi circuito. ¿Por qué? Porque si el factor de forma tiende a infinito, quiere decir que el promedio tiende a 0, ¿sí? Entonces tener un factor de forma alto en la entrada es relativamente bueno. Tener un factor de forma que tiende a 1 en la salida es bueno porque estoy haciendo una buena rectificación, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay unos parámetros de rendimiento que me dicen mucha información de la entrada, hay algunos que me dicen buena información de la salida y también un poco de la entrada, y valores RMS y promedio que me sirven en todas, ¿sí? ¿Hasta acá bien? ¿Hay alguna inquietud, pregunta? Listo. Y con respecto a la potencia, pues nosotros definimos la forma de onda de la potencia, la función ¿en quién? En la salida, o sea, sobre la resistencia. ¿A qué es igual? Pues simplemente es igual al voltaje, a la función de voltaje por la función de corriente. Y tenemos nuestra función. ¿Por qué? Porque el voltaje en el rango de 0 a pi es B pico seno omega t y la corriente es B pico seno omega t sobre R. Y al hacer la multiplicación tenemos nuestra función. Ahora, si yo quiero encontrar la potencia promedio sobre la resistencia, pues ¿qué tengo que hacer? Hallar el promedio a la función de potencia, ¿sí? Entonces acá lo tenemos. Tengo la potencia, resuelvo la integral y llego al valor de la potencia promedio, ¿sí? Pero ¿será que existe alguna forma más sencilla de encontrar esa potencia promedio sobre la resistencia y no tener que hacer la integral? Entonces acá yo les mostraba cómo se desarrollaba y cómo podía comprobar que la potencia promedio es la multiplicación de los valores RMS, o sea, de voltaje RMS y la corriente RMS. Que la potencia promedio no, por favor, no
es voltaje promedio por corriente promedio, ¿sí? Eso es lo principal, ¿sí? La potencia promedio sobre una resistencia es el voltaje RMS por la corriente RMS. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Sí, señor. Sí, ¿Sí señor. sirvió el repaso de lo que se había dejado? ¿O ya lo tenían clarísimo? A ver, preguntemos por acá. Tubán acero. Oh, Toma más tiempo, obviamente. listo. Listo, muchachos. Entonces, hoy, recordemos que hoy teníamos, ¿sí? Si no hay ningún problema, hoy tenemos nuestra clase síncrona sobre el rectificador de media onda no controlado con carga RLE, ¿sí? Las dos clases de la próxima semana van a ser asíncronas, ¿listo? Para que por favor en este grupo si no me, o sea, afortunadamente me di cuenta que han visto los videos, que le están dedicando el tiempo a la materia, porque si no lo hacen, pues imagínense el 13 de julio cuando lleguemos a nuestra clase síncrona de ejercicio y para resolver dudas. Van a estar mal preparados. Entonces, muchachos, recuerden, clases síncronas, ¿sí? Es el tiempo que ustedes le van a sacar para ver una clase tal cual como la estamos haciendo en este momento, ¿sí? Pero ustedes tienen su espacio de tutorías, su espacio para preguntar, porque ya les expliqué, ¿no? Desde la semana pasada cómo me pueden contactar, ¿sí? Entonces es muy importante que le dediquen el tiempo, ¿sí? A las clases, tal cual como si fuera síncrona, ¿sí? Y es ver su clase en su horario, ¿sí? Saquen su horario y tengan eso definido. Entonces, hoy vamos a explicar, ¿sí? El RLE, ¿sí? Al final no vamos a alcanzar a explicar todo, ¿sí? Pero yo seguiré y le subiré la clase con esa explicación, la última, que es un pedacito, nomás no tomará más de 10 minutos, para que los dos grupos estén en el mismo, digamos que en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, vamos por acá, ¿sí? Ustedes también tengan su espacio, ¿sí? Discúlpenme por acá, hacemos una modificación. Listo. Inge, una pregunta acá. Señor. El examen diagnóstico quedaría para el sábado, ¿verdad? Ah, sí, el examen diagnóstico está, la prueba diagnóstica está para el sábado a las 11 de la mañana, ¿sí? Recuerden, es solamente ese, no tiene nota, nada de eso, ¿sí? Entonces, Disculpe, ingeniero, una pregunta con respecto al horario de esa prueba. sí, señor. Es que pues yo laboro todo el sábado y pues a las 11 me queda como complicado presentarla. No sé si de pronto se pueda, digamos, a las 8 de la mañana o pues en la noche. Ok. Vamos a tener por acá esto. Listo, pues por mí no hay ningún problema, ¿sí? Entonces la voy a ampliar, ¿sí? Hasta las 23:55, ¿sí? Obviamente, o sea, cuando ustedes entran tienen 45 minutos, ¿sí? Entonces la voy a ampliar hasta las 11 de la noche y así la pueden entrar a ver desde las 11 de la mañana o en la tarde. ¿Listo? Listo, ingeniero, gracias. Vale, perfecto. Entonces acá voy a hacer eso de una vez. Listo. Listo, perfecto.
Entonces, después cambiamos lo de el del otro grupo. Bueno, entonces nosotros tenemos por acá nuestro rectificador de media onda con carga RLE, que es este. O sea, ya tenemos dos elementos adicionales. No solo la resistencia, sino tenemos dos elementos adicionales. ¿Listo? La corriente es única, ¿sí? ¿Cómo es la forma más fácil de analizar un circuito con una malla? ¿Cierto? O sea, nosotros acá tenemos una malla. O sea, que ¿cuántas corrientes tenemos? Tenemos una sola corriente en nuestro circuito. Mire que seguimos con que hay una única corriente sobre el circuito. Y la forma más sencilla es hacer la caída de tensión en cada uno de los componentes, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos por acá el hacer esa malla, que es mirar que hay un voltaje en la resistencia, hay un voltaje en la inductancia, ¿sí? Recordemos, para los que no lo saben, notación, si la variable está en minúscula quiere decir que es variante en el tiempo, y si la letra está en mayúscula, quiere decir que es un valor de C, ¿listo? Entonces hacemos la malla y tenemos que ese es el resultado de nuestra malla, ¿cierto? Vamos a dejar a un lado las fuentes de voltaje, a otro lado lo que tiene que ver, lo que es respecto a la corriente del circuito, o digamos que se puede representar con respecto a la corriente del circuito, como lo es el voltaje en la resistencia, ¿no? Porque voltaje en la resistencia es corriente por el valor de la resistencia, el voltaje en la inductancia es L de I de T, y al otro lado tenemos BI menos la fuente E, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cómo se solucionan estas ecuaciones diferenciales? Creo que se haya... tiene que ver con la respuesta natural y la respuesta forzada, si no estoy mal. Sí, correcto, ¿sí? Entonces, para los que quieran, el sábado, antes del mediodía, que comprueben a la respuesta que vamos a llegar, ¿no? Tienen una décima en el parcial, en el primer parcial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, la solución es que la corriente tiene una corriente natural más una corriente forzada. Entonces, ustedes deben llegar a eso, ¿sí? ¿Cómo de esta ecuación diferencial llegamos a esta expresión? ¿Sí? Pero no solamente a esa, ¿no? Vamos a mirar cada una de ellas. Listo. Corriente natural. ¿Cuál es la respuesta o cómo es la corriente natural de un circuito RL? Es A, E a la menos R sobre L por T. Esa es la respuesta natural. ¿Cuál es la respuesta forzada? Tenemos dos. ¿Por qué? Porque tenemos dos fuentes, ¿sí? Tenemos dos fuentes que están representando una respuesta forzada. Una va a ser con respecto a la fuente E. ¿La fuente de qué naturaleza es? Es de C, ¿cierto? Y está negativa. La corriente forzada, pues solamente está respecto a la resistencia, porque la inductancia en DC es un corto, ¿sí? Ahora, la respuesta con respecto a la fuente alterna, esta sí ya es diferente, positiva porque está positiva, y tenemos, ¿cómo es nuestro voltaje de entrada? ¿Cierto? Que ese sí no lo puse. Nuestro voltaje de entrada es P pico seno de omega t. ¿Sí? P pico seno de omega t. Pero pues eso es un voltaje. ¿Cómo es la corriente forzada? Pues como tenemos un circuito RL, va a estar en función de la impedancia y tiene un desfase, ¿sí? Entonces, obviamente ustedes deben decir por qué es esto, ¿sí? ¿Por qué esta es la solución de esa ecuación diferencial? ¿Listo? Continuemos con nuestra explicación. Entonces, nuestra corriente del circuito
en términos de omega t es la suma de la natural y de la forzada. Forzada, b pico sobre z, seno de omega t menos phi menos e sobre r más a e a la menos r sobre l por t. Pero tenemos un problema. ¿Nosotros qué dijimos? O sea, ¿cuál es la ventaja? Nosotros tenemos que tener nuestra función con respecto a omega t, no a t. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues multipliquemos arriba y abajo por omega, ¿sí? Para tener nuestra variable omega t. Y nos quedaría que la corriente del circuito es b pico sobre z seno de omega t menos phi e sobre r más a e a la menos r sobre omega l por omega t. ¿Listo? Y ya tenemos la solución de nuestro circuito. ¿Listo? ¿Qué nos falta? ¿Tenemos por ahí alguna incógnita? ¿Qué nos falta hallar? El valor de A. Listo, el valor de A. ¿Cómo puedo encontrar el valor de A? Si ustedes recuerdan, en su materia de circuitos, pues era muy relacionado a cuándo iniciaba esa función de corriente. ¿Cuándo inicia? Entonces, la función de corriente inicia cuando inicia la conducción del diodo, ¿cierto? ¿Y cuándo conduce el diodo? Cuando el ánodo es mayor que el cátodo. ¿Y cuándo se produce esa transición de abierto a cerrado? Lo que tenemos por acá. Cuando el diodo pasa de abierto a cerrado. ¿Qué dijimos anteriormente? Cuando el voltaje de entrada es mayor a E. Ok, pero en sí el diodo es cuando el voltaje del ánodo es mayor al cátodo. Como en el ánodo tengo el voltaje de entrada y en el cátodo, o sea, el diodo está abierto, entonces resistencia e inductancia es un cable, entonces tengo directamente conectada la fuente E. Es cuando esa transición se produce cuando el voltaje de entrada es mayor a E, ¿cierto? Entonces BI es mayor a E. Pero exactamente en dónde se produce la transición, exactamente en dónde. Cuando BI es exactamente ahí, igual a E. En ese momento se produce la transición, lo que estamos hablando de transición, ¿sí? ¿Y qué es BI? Entonces BI es B pico seno de omega t igual a E. Esta transición se produce en un ángulo que vamos a llamar alfa, ¿sí? Entonces, de acá tenemos. ¿Cómo lo podemos despejar? Pues que es seno de alfa es igual a E sobre B pico. También podemos relacionar que E sobre B pico es igual a M, simplemente como una relación, y pues resolvemos, ¿no? Alfa es igual al arcoseno de E sobre B pico, o sea, al arcoseno de M. ¿Listo? En ese punto es donde inicia. Vamos, miremoslo acá, ¿no? En donde es exactamente igual, ¿sí? Exactamente igual E y BI. Pues en ese punto que nosotros hemos definido como alfa, ¿listo? Ahí inicia la corriente, ¿cierto? Pues acá inicia la corriente. Listo. No sabemos hasta dónde va a ir, ¿sí? No sabemos hasta dónde va a ir. Pero bueno. Sí nos importa mucho, ¿sí? Nos importa mucho saber en dónde la corriente es cero, ¿no? Porque acá, miren, la corriente es cero. Ahí inicia. Entonces, la corriente del circuito
evaluada en alfa es igual a 0, ¿cierto? Evaluémosla en la expresión b pico sobre z seno de omega t menos phi menos e sobre r más a e a la menos r sobre omega l por omega t. ¿Pero qué es omega t? Omega t es alfa. Omega t es alfa. Despejemos, como está igualado a 0, pues podemos despejar a. Entonces a me quedaría como e sobre r menos b pico sobre z seno de alfa menos phi sobre e a la menos r sobre omega l por alfa. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos que a es igual a esa misma expresión, e sobre r menos b pico sobre z seno de alfa menos phi. Si el denominador lo pasamos al numerador, pues el exponente cambia de signo y quedaría como r sobre omega l por alfa. ¿Listo? Y tenemos el valor de a. Simplemente tenemos que ir y reemplazarlo, ¿cierto? En nuestra expresión de corriente, y tenemos que b pico seno de omega t menos phi menos e sobre r más a. ¿Quién es a? Es este término. ¿Cierto? A es todo este término, pero a está multiplicado por e a la menos r sobre omega l por omega t, ¿cierto? Y entonces podemos simplificar nuestra expresión, ¿no? I de omega t es igual a b pico seno de omega t menos phi menos e sobre r más el factor de e sobre r menos b pico sobre z seno de alfa menos phi e, y si multiplicamos esos Euler, pues simplemente podemos factorizar el exponente, ¿no? Que haría menos r sobre omega l factor de omega t menos phi. ¿Listo? Y tenemos nuestra función de corriente, ¿sí? Ya esa es la corriente que hay en este circuito, ¿sí? Esa es. ¿Listo? ¿Podemos hacer unas simplificaciones? Sí, podemos hacer unas simplificaciones. Vámonos por acá. Al triángulo de potencia, ¿sí? El triángulo de potencia nos ayuda a mirar, perdón, el triángulo de impedancias. Nos ayuda a mirar la relación de omega L, que es esa impedancia, y R, ¿cierto? La resultante, ¿cierto? Es Z, que es la impedancia de esas dos componentes, y también tenemos un ángulo que nos los relaciona. ¿Qué es Z? Z por Pitágoras, sabemos que es R al cuadrado más omega L al cuadrado, y phi tenemos dos formas de obtenerlo, ¿no? O sea, podemos mirar que existe la tangente de phi que nos relaciona omega L sobre R, y también el coseno de phi que nos relaciona R sobre Z, ¿cierto?
Si ustedes se dan cuenta, pues todo está, sobre todo estos dos, están guiados a tener phi, ¿cierto? Si yo lo involucro en esta ecuación, pues voy a quitar esos elementos de R, ¿sí? Y de omega L, y voy a tener Z, ¿sí? Que es la impedancia, y todo relacionado a phi. ¿Listo? Entonces voy a reescribir mi ecuación. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar b pico, ¿sí? En toda la expresión. Entonces, vamos a factorizar b pico. Vamos a factorizar b pico. ¿Listo? Entonces, obviamente me queda el seno solito, ¿cierto? De acá, qué pena con ustedes que a veces no cambia. Entonces, tengo acá E sobre R. Como factoricé b pico sobre z, mire, discúlpenme acá porque desde acá me comí un z, solamente fue ahí, qué pena con ustedes. ¿Sí? Entonces voy a factorizar b pico sobre z, del primer término me queda seno omega t menos phi, de este, como factoricé b pico sobre z, pues queda acá z sobre b pico, acá también tengo esa factorización, ¿sí? Acá, ¿sí? ¿Sí? Acá ya simplemente quito el p pico sobre z porque ya está factorizado. ¿Listo? Entonces, esa es mi función de corriente. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? Mire, ¿qué es R sobre omega L? ¿Sí? ¿Qué es R sobre omega L? Pues es 1 sobre la tangente de phi. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo mirar? Mire, ¿qué es E sobre b pico? ¿Y qué es Z sobre R? ¿Sí? E sobre b pico es m y Z sobre R es 1 sobre coseno de phi. Entonces puedo reescribir mi ecuación. ¿Listo? Entonces tengo que la corriente del circuito es igual a b pico sobre z, factor de seno de omega t menos phi, menos m sobre el coseno de phi, más un factor de m sobre el coseno de phi, menos el seno de alfa menos phi. Y esto multiplicado por e menos omega t menos phi, menos alfa, perdón, sobre, ¿qué dijimos que era r sobre omega l? 1 sobre la tangente phi, o sea, sobre la tangente de phi. Y tengo la corriente de mi circuito, ¿sí? Esa es la corriente de mi circuito, ¿sí? Esa es la corriente que yo tengo acá, la que inició por acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento o es claro, muchachos? No duden en preguntar. Pues yo la verdad me perdí en medio de los despejes. ¿En qué parte? Abajo cuando ya empezó, en esa parte donde ya empezó a utilizar el triángulo. Sí. Entonces o sea, no entendí muy bien cómo sacó para simplificarlo. No, pues simplemente acá, de acá factorizo b pico sobre z, ¿sí? Entonces es acá,
de toda esta expresión factorizo b pico sobre z. Y en cada uno de los términos, pues toca tener cuidado de si factorizo b pico sobre z, pues cómo afecta a cada uno de los términos, ¿no? Sí, o sea, pues no es más que esta factorización de acá, ¿sí? De acá, factorizar b pico sobre z. Entonces, si yo factorizo b pico sobre z, este término queda multiplicado por z sobre b pico. Este término queda multiplicado por z sobre b pico. Este término queda multiplicado por z sobre b pico, o sea, se cancelan. Y acá, en r sobre omega L, ¿qué es? Pues es 1 sobre la tangente de phi, por eso paso acá. De aquí paso acá. Y en los dos términos, ¿sí? En este término y en este término, que quedó multiplicado por z sobre b pico, vengo y miro estas simplificaciones, ¿no? O sea, ¿qué equivale e sobre b pico? Equivale a n. ¿Y qué equivale z sobre r? Pues 1 sobre coseno de phi. Y por eso llego a estas dos expresiones. ¿Sí? No es más. Ah, listo, ingeniero. Sí, es que no había visto dónde salían esos términos. Ah, listo, vale. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna inquietud? Ingeniero, qué pena, el alfa, ¿qué ángulo es? Es que como que ahí me perdí. ¿El alfa de dónde es que sale? Alfa sale, alfa es el ángulo en donde BI es igual a E. ¿Sí? ¿Y cómo lo obtuvimos? De acá. ¿De dónde sale alfa? Pues acá es donde preguntamos, ¿en dónde es igual BI a E? Y acá viene y lo despejamos y llegamos a esta expresión, que alfa es igual al arcoseno de E sobre B pico, o que es lo mismo, el arcoseno de N. Vale, listo, ingeniero. Ya, ¿Listo? ya más claro. Gracias. Vale, perfecto. ¿Alguien más, muchachos? Tranquilo, no hay ningún inconveniente. Ingeniero, esta parte que tiene ahí está marcada como donde empieza a conducir la corriente con la L. ¿Eso es simplemente la inductancia indica dónde va a iniciar a conducir? ¿Acá? Sí. No, esta L no, este es alfa, porque alfa es el que sí, alfa es el que me dice en dónde inicia, ¿sí? Y mire que justamente alfa está en donde se intersecta BI y E. ¿Listo? Solamente, ¿sí? Que ya por tiempo pues no alcanzo a finalizar la explicación, nos queda es mirar en dónde, ya sabemos en dónde inicia la corriente, pero nos falta ver en dónde termina, ¿sí? Pero ese ya, o sea, ya terminó el video y ustedes lo tienen disponible, son 10 minuticos que se demora eso, ¿listo? Bueno, continuando o finalizando con la explicación de este convertidor, tenemos que pues hemos definido nuestra función. Es muy importante definir el rango válido de nuestra función. Nosotros sabemos el ángulo en el que inicia esta función, que es alfa, pero no sabemos en qué ángulo termina o finaliza la corriente, ¿sí? Porque esto nos define el rango en el que el diodo conduce, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos identificar en dónde esta función se vuelve y se hace cero. Sabemos que inicia en alfa y termina en beta. Inicia en cero y debe terminar en cero en valor, ¿no? De amplitud. Esto es grados. Para eso, pues, como la función evaluada en beta es cero, entonces nosotros debemos evaluar nuestra función de corriente en beta, que es igual a cero, ¿sí? Y donde esté omega t igual a... En donde esté omega t lo reemplazamos por beta. Y tenemos esta, digamos que ecuación. Para solucionar esa ecuación, ¿cierto? Pues nosotros debemos aprender algo y es resolver ecuaciones trascendentales, ¿sí? Miren que tenemos nuestra variable desconocida, que es beta, ¿cierto? La que queremos encontrar dentro del ángulo dentro del exponente de un Euler y dentro del ángulo de un seno. Entonces debemos aprender a solucionarla. Para eso hay diferentes métodos. Está los métodos numéricos, y uno de sus principales
métodos, por decirlo así, o formas de resolverlo, es el de Newton-Raphson. También están métodos de aproximación, métodos de iteración. Entonces, es importante que como tarea y trabajo independiente ustedes averigüen cómo lo pueden desarrollar en sus calculadoras o en sus computadores, ¿sí? Eso es muy importante porque es la forma de solucionar este circuito, ¿sí? O sea, solucionar el ángulo donde finaliza la corriente, ¿sí? Entonces, cuando ya solucionamos y encontramos ese ángulo beta, entonces ya podemos venir y complementar, ¿sí? En el que tenemos una corriente que inicia en alfa y termina en beta. ¿Cuáles son los valores que puede tener beta? ¿Sí? Puede ser mayor, ¿sí? Qué pena. Puede ser mayor a pi o puede ser menor a pi. Eso depende de qué característica tiene la carga. Si la carga es muy inductiva, pues beta va a ser mayor a pi. Si la carga tiende a ser poco inductiva, ¿sí? Y a tener un alto contenido de C o de valor de la fuente, es menor a pi sextos, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar cuál es el rango en el que podemos tener beta o las soluciones de beta? Entonces, tenemos que beta va a ser mayor a pi menos alfa y menor a 2pi más alfa. ¿Esto por qué? No puede ser menor a pi menos alfa porque si no ya estaría, o sea, el diodo estaría en directa, ¿no? Entonces, no es posible, ¿sí? No es posible en ese caso. ¿Cómo encontramos este ángulo, no? O sea, esta intersección. O sea, no puede ser menor, beta, si no puede ser menor a este punto de intersección. ¿Y cómo lo encontramos? Pues este ángulo de acá es alfa, que es este mismo de acá, alfa. Por lo tanto, pues, si queremos encontrar este ángulo completo referido a 0, pues será pi menos alfa, ¿sí? Y beta no podrá ser mayor a 2pi más alfa, ¿cierto? Porque ya vendrá el siguiente rango de conducción, ¿sí? Entonces tenemos este rango en el que podemos tener soluciones de beta. Eso es importante analizarlo. Ahora, dibujemos el voltaje a la salida porque no lo hemos, digamos que, ni definido ni lo hemos dibujado. Vamos primero a iniciar por dibujarlo. ¿Cuándo hay voltaje a la salida o cómo se observa ese voltaje a la salida? Hay voltaje a la salida. Cuando conduce el diodo, el voltaje a la salida es exactamente el mismo de la fuente. Y cuando no conduce el diodo, el voltaje a la salida es el mismo de la fuente E, ¿sí? Porque el diodo está abierto, entonces estos dos componentes quedan como un cable. Por lo tanto, ¿cuál será la forma de onda? Pues mientras hay corriente, o sea, de alfa hasta beta, yo voy a observar el mismo voltaje de la entrada. ¿Sí? Hasta beta, ¿sí? Y ya cuando estamos mayor a beta, pues el voltaje a la salida será el mismo de la fuente E. ¿Listo? Y acá de nuevo inicia. Ese es importante definirlo, ¿sí? Y miren que el circuito, la salida ve un voltaje negativo, pero el diodo siguió en conducción. ¿Por qué? Por la corriente que fluía a través de él, ¿sí? Que era algo muy importante que hablábamos. Por lo tanto, si hacemos un resumen, ¿sí? Si hacemos un resumen, entonces podemos decir que la corriente del circuito, pues es esa corriente que nosotros ya definimos para no escribirla de nuevo, válida en el rango de alfa hasta beta. Después es 0, desde beta hasta 2pi más alfa. Y el voltaje a la salida es VI desde alfa hasta beta, o sea, mientras conduce el diodo. Y E desde beta hasta 2pi más alfa, que es cuando no conduce el diodo. ¿Cuáles son el periodo de estas señales? ¿Sí? Pues límite superior, si nosotros queremos encontrar el periodo, será límite superior 2pi más alfa menos el límite inferior, que es alfa, igual a 2pi. Y el voltaje de la salida, pues también tendrá el mismo periodo, 2pi. Y así finalizamos ese análisis de este rectificador, ¿sí?
Si ustedes quieren, ya como trabajo, verificar un documento que está en Dropbox, lo que hacemos es explicar sobre cómo se encuentran los parámetros de rendimiento. Entonces podemos encontrar el voltaje promedio, ¿sí? Podemos encontrar la corriente promedio, se puede definir cuál es el voltaje en el diodo, pero no es más que la aplicación de de las fórmulas que ya conocemos, ¿sí? No es más que eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchas gracias por su atención y nos veremos en la siguiente clase.